Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Con respecto a la Virgen María, son 4 los dogmas de fe. Y al ser dogmas de fe, no puede dudarse, no puede negarse ninguno de ellos. Son 4 los dogmas de fe marianos. Que María fue concebida sin el pecado original, es decir, la Inmaculada Concepción. Que es verdaderamente Madre de Dios, la maternidad divina. Que es siempre virgen, antes del parto, en el parto y después del parto, y que fue asunta a los cielos en cuerpo y alma, la Asunción de María. Y de eso hablaremos hoy, de los 4 dogmas de fe marianos. Querido público, qué gusto poder saludarle a través de la radio y asegurarle que tenemos el gusto grande de acompañarle hoy en las voces. Marisa O'Farrill. Y Roberto Farril, junto con Roberto Pérez Armenta en los controles operativos y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Hoy le presentaremos un programa especial diferente. Hoy no le entregaremos noticias. Hoy hablaremos de estos 4 dogmas de fe concernientes a la Virgen María. Sí. Y hay personitas por ahí en este mundo que pues no me explico cómo, pero los niegan. Y no niegan 1 o 2, niegan los 4. Gente que dice, no es madre de Dios, no fue concebida sin pecado, no es virgen y no fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y entonces esas personas pues han de saber más. Han de saber más la conocieron que Dios, personalmente, ¿no? Sí, y entonces han de saber también más que el magisterio de la Iglesia de 2000 años y han de saber más de la tradición. Lo que sucede es que es ignorancia, no es que sepan más, es que no saben y se dejan llevar por el error. Tampoco creen en la Virgen ni en Cristo ni son católicos, ¿no? También. Bueno, pues ahí sí, ahí ya peor con Y. Y por eso, queridos amigos, hemos preparado este programa para usted. Comencemos, Comencemos por profundizar en este tema, en lo que le he dicho, los dogmas de fe marianos. La Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. En virtud de su sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo de Dios no cesa de acoger el don de la revelación divina, de penetrarla más profundamente y de vivirla de modo más pleno. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los 3, cada uno según su carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana.
Pues así los dogmas de fe marianos. A ver, puntualicemos. Inmaculada Concepción, Madre de Dios, siempre Virgen y Asunción a los cielos. Siempre virgen, antes del parto. Virgen en el parto. Virgen después del parto. ¿Cómo es posible eso? Dice Santo Tomás de Aquino. Así como la luz atraviesa un cristal y no lo rompe, así nació nuestro Señor. Así. ¿Y por qué? Pues porque Dios lo quiso. Claro. Y cuando Dios quiere, pues se hace. Pues sí. Pues sí. Y todo lo que hace Dios es bueno. Y entonces Él quiso preservar a su madre de la virtud, la virginidad perpetua. Y hay quien dice, no puede ser madre de Dios porque Dios es anterior a ella. Sí, claro, pero es madre de Dios porque Dios se encarnó en su seno y entonces nació niño, nació hombre. Y nuestro Señor Jesucristo, Él no es dos personas, es una persona. Una persona con dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Y pues nace de María, entonces nace Jesús, la misma persona, que es hombre y que es Dios. Y por nacer hombre no deja de ser Dios. Así que María dio a luz a Dios. Y esto la hace ser la mujer que pare a Dios, que da a luz a Dios. Y la hace ser su madre. Pues es madre de Dios. Si le gusta, y si no le gusta, también es madre de Dios. O sea, que no puede estar discutiendo, ¿no? Ahora escuchemos uno de los primeros dogmas que se trata de la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción de María declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde que fue concebida por sus padres San Joaquín y Santa Ana. Dogma de fe que fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 mediante la bula Ineffabilis Deus, que expresa: declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios y de consiguiente que debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Por lo cual, si algunos presumieren sentir en su corazón contra lo que nos hemos definido, que Dios no lo permita, tengan entendido y sepan además que se condenan por su propia sentencia, que han naufragado en la fe y que se han separado de la unidad de la Iglesia. La inmunidad de toda mancha de la culpa original conlleva también la completa inmunidad de todo pecado. De manera que la proclamación de la santidad perfecta de María, preservada de toda mancha de pecado, tiene también como consecuencia en ella la inmunidad de la concupiscencia, que es la tendencia desordenada que procede del pecado e inclina al pecado. La preservación del pecado original, concedida a la Virgen por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, constituye un favor divino de gracia que María obtuvo ya desde el primer instante de su existencia. Un privilegio exclusivo de la Virgen María, como lo enuncia explícitamente la encíclica Fulgens Corona de 1953, en la que el Papa Pío XII establece que es un privilegio muy singular que nunca ha sido concedido a otra persona. Además de estar libre del pecado original, durante su vida la Virgen María estuvo libre de todo pecado personal, como confirma el Catecismo de la Iglesia Católica cuando expresa: por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Pues hasta aquí la Inmaculada Concepción. Que es un dogma de fe mariano, abusado, ¿eh? Sí, claro. O sea, este dogma de fe no dice que Jesús nació
inmaculado. No, se refiere a ella. Sí, claro. Ella fue concebida por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, sin la culpa del pecado original. Sin el pecado original. ¿Y por qué? Pues, ¿cómo que por qué? Pues porque Dios así quiso. Claro. Pues Dios así lo quiso. Pues sí. Entonces él quiso, en su divina voluntad, él pensó en esta mujer en la que se encarnaría su verbo eterno y nacería hombre. Y quiso que esta mujer no tuviese pecado. Pero ni siquiera cuando fue concebida, tampoco al nacer, tampoco al crecer, nunca. La Virgen María no conoció el pecado. Si tú le preguntas, ¿y qué es el pecado?, te va a contestar, no sé. O sea, bueno, sé porque he visto, pero ella así de saber, no. ¿Tú te imaginas su mirada cómo ha de ser? La mirada de una mujer hermosa, que no pecado. peca, oye, que no conoce el mal. Así que ella, concebida sin el pecado original. Y tú, Marisa, tú le sabes mucho a este franciscano maravilloso, increíble, impresionante, quien comenzó él a proponer el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Sí. En la Universidad de París. Sí. ¿De nombre él? John Duns Scott. John Duns Scott. En español se le llama Juan Duns Scott. Escoto. ¿Y por qué Escoto y por qué Scott? ¿Porque era escocés? Ajá. ¿No? O John Duns from Scotland, ¿no? John Duns Scott. Platícanos de él, ¿no? Sí, claro. Porque él presentó un axioma, pues, que es indiscutible. ¿Cómo dice? Ergo fecit. A ver, platícanos, ¿no? John Duns Scott. El beato Juan Duns Scotto, conocido como el Doctor Sutil y Mariano, debido a sus argumentos para defender la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nació en la localidad de Duns, en Escocia, en 1265 y murió 43 años más tarde. A los 15 años de edad ingresó a la Orden de los Frailes Menores y se ordenó sacerdote el 17 de abril de 1291. Completó sus estudios en 1296 en la Universidad de París y luego enseñó en Cambridge y Oxford, Inglaterra, y en Colonia, Alemania. Tuvo que dejar la Universidad de París por oponerse a firmar un documento promovido por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en el que se desconocía la autoridad del Papa Bonifacio VIII, pero pudo regresar al año siguiente para obtener el doctorado. En 1307 fue enviado a Colonia, donde dio clases por un breve tiempo antes de morir al año siguiente en 1308. No hay doctor en teología medieval más sobresaliente que Duns Scotto, pues sus escritos sobre la Virgen María y la Encarnación obtuvieron después de siglos su confirmación en el dogma de la Inmaculada Concepción y en el culto a la realeza de Cristo. Su doctrina está en perfecta armonía con su espiritualidad, sustentada en el estudio de los privilegios de la Virgen María. Sus numerosos escritos se publicaron por primera vez en 1639. Su obra principal es la Opus Oxoniense, de naturaleza teológica, aunque con tratados de metafísica, gramática y ciencia. Fue beatificado el 20 de marzo de 1993 por Juan Pablo II. No, pues qué bien, Marisa. Qué buen fraile franciscano, ¿no? John Duns Scott, en la Universidad de París. Ahí se avienta toda esa presentación, esa ponencia, esa discusión, ¿no? Y sale triunfante y pasan algunos años, varios, algunos siglos, y finalmente es proclamado el dogma de la concepción inmaculada de la Virgen María. Pero claro, se toma en cuenta, se considera todo lo que John Duns Scott presentó. Beato él. A ver cuándo lo vamos canonizando. Sí, ya, ¿no? Hay que canonizarlo. Por cierto, hay una película muy buena que se llama Juan
Escoto o algo así. Muy bueno. Okay. Ahora escuchemos otro dogma de fe. Se trata de Madre de Dios. El dogma de la maternidad divina refiere que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Dogma solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431 por el Papa San Clementino y confirmado por los Concilios Universales de Calcedonia en el año 451 y el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553. El Concilio de Éfeso estableció que Jesús es una persona divina, no dos personas, que Jesús tiene dos naturalezas, por lo que es Dios verdadero y hombre verdadero, que María es madre de persona divina encarnada y que por lo tanto es madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo a partir de la encarnación. María es madre de la naturaleza humana y por tanto es madre de Dios en cuanto hombre. Y ella es verdaderamente madre porque contribuyó en todo a la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. Y que María es verdaderamente madre de Dios porque ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que él asumió. Es decir, que el origen divino de Cristo no le proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina que asume una naturaleza humana, María es tanto madre del hombre como madre de Dios. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada. Pero el Hijo de Dios, hace 2000 años, asumió la naturaleza humana y entonces María, por su consentimiento, lo concibió y lo dio a luz. Ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, la del Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. Así el segundo dogma, Madre de Dios. Así que la Virgen María es madre de Jesús, hombre, y es madre de Jesús, Dios. Claro. Yo no sé cómo hay gente que se atreve a decir, no es madre de Dios. Y luego hay gente que se atreve a decir, y tampoco es madre mía. Pues es bueno, pues sí se le nota a usted. Miren nomás la mirada toda... Perdida. Sí, la mirada encendida, ¿no? De rabia, pues sí se le nota que usted no quiere que ella sea su mamá. Así hay gente que no reconoce a su mamá o que no reconoce a su papá, o gente que no le habla a su mamá o gente que no le habla a su papá. Bueno, pues pobre gente, así camina por el mundo como perro callejero. Pero ahora, una gente que diga, pues la Virgen María no es mi mamá. Bueno, pues con razón usted camina así como camina, todo chueco, ¿no? Y con razón anda echando espumarajos por la vida. Así que, ¿sí le gusta que la Virgen María sea Madre de Dios? Pues sí, qué bueno, así es. ¿No le gusta? Pues ni modo, también lo es. Pues sí. No es al gusto de alguien, es dogma de fe. Llevamos 2, Marisa. Sí. Inmaculada Concepción. Madre de Dios. O maternidad divina. Hacemos una pausa. Al volver voy a conversar con Alexander Hacha. Sí, el cantante que canta tan bonito, hijo de Emanuel. Sí, muy bonito. Cantante papá, cantante hijo. Y voy a platicar con Alex precisamente sobre la Virgen María. Porque fíjate que a él, ella le cambió la vida. Sí. Ya era bueno, pero se hizo mejor. Una pausa y volvemos con esto. Queremos conocer su opinión.
Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer, y ya está aquí, ya está con nosotros, lo recibo con particular cariño, Alexander Hacha. Voy a conversar con él en torno a la Virgen María y la experiencia que él ha tenido al conocer cercanamente a la Madre de Dios, Madre nuestra. Bienvenido, Alex, qué gusto que estés aquí. Gracias, Robert, muchas gracias por invitarme otra vez. Encantado. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó con la Virgen María? Ella te buscó, te ganó para sí, te hizo como calcetín, ¿no? Te volteó al revés. ¿Por qué la quieres tanto? Bueno, la quiero tanto, yo creo, porque primero se lo pedí mucho a Dios. Cuando yo entendí que yo honraba a Dios amando a su madre, Ajá. o viceversa, amaba a Dios honrando a su madre, ajá, y que a Dios le agradaba y que a Jesús le agradaba que yo amara a su mamá y que confiara en ella, y que no nada más le agradaba, sino que era cumplir su voluntad. O sea, que Él en la cruz nos las dejó como madre a todos, ¿no? En el milagro de las bodas de Caná, fue ella quien inició los milagros de Jesús, y que los milagros abrieron los corazones de los discípulos a la fe, dice la palabra, ¿no? Entonces, cuando yo entendí y me di cuenta a lo lejos que estaba de amarla, ajá, yo le dije a Dios, si esto es lo que tú quieres, y si tú quieres que yo ame a tu mamá y como tú, por favor, haz que yo la ame. O sea, dame la gracia. O sea, yo quiero conocerla. O sea, no quiero nada más conocer las pinturas de ella, quiero conocer, quiero conocerla, quiero sentir su amor, ¿no? Y sentir su poder y su presencia en mi vida. Y después ya mi testimonio, mi experiencia de cómo yo, las veces que yo he acudido a la Virgen, siempre me ha respondido Dios. ¿Así? Sí, la verdad sí. ¿Tú le pediste a Él, a Dios, al Señor, conocer a su madre? Y siempre que estás en contacto con ella, ¿así lo dijiste? ¿Te responde Él? Sí, fíjate qué chistoso. Sí, qué raro. O sea, ¿cómo es eso? Me he dado cuenta que siempre que le pido algo a la Virgen, o que siempre que estoy con ella, está Él y me responde Él. Más fuerte o de una forma más evidente que muchas veces si se lo pido solamente a Él, ¿no? Como dándome a entender, digo, ese es mi testimonio, ¿no? Como dándome a entender que me agrada que pidas la intercesión de mi madre. Entonces, me agrada, o sea, Dios a mí, ¿no? O sea, diciéndome, me agrada que me lo pida mi madre. Entonces, estuve con mi madre, porque yo abriré mucho más las compuertas de la lluvia de bendiciones y de gracia, ¿no? Y lo he visto más que nada más en mi vida, en la vida de los demás. O sea, Dios obra de muchas formas, ¿no? Y no nada más en ti y en tu vida, como si la salvación y la vida fuera individualista, ¿no? Yo solito y no necesito nadie de nada. O sea, más bien nada de nadie, ¿no? Vaya la tontería que dije. No necesito nada de nadie, ¿no? No, al revés, yo creo que gran parte de toda nuestra felicidad, nuestra santidad o nuestro crecimiento espiritual, nuestra fe, nuestra experiencia, se alimenta muchísimo de las situaciones y de las realidades que nos rodean, de las vidas que nos rodean, de las personas y de las experiencias de otras personas. Definitivamente, ¿no? Y en mi familia yo he visto cosas muy fuertes, ¿no? O sea, la mitad de mi familia eran cristianos, protestantes y de hueso colorado. Y empezamos a orar y de repente uno de ellos fue a Medjugorje porque no sé qué, y se empezó a convertir la familia y están a punto de que todos sean bautizados. Ya se bautizaron 2, mi tío se confesó y comulgó después de no sé cuántos años porque era casi que pastor protestante. Todo inició y empezó con la Virgen. Bueno, inició su conversión en su vida con Cristo, ¿no? Ajá. Pero su regreso a la Madre Iglesia empezó con la Virgen. Por ella. Entonces yo creo que la Madre Iglesia es como la Madre, la Virgen, o sea, están como muy unidas, ¿no? Bueno, ella es Madre de Dios, Madre de la humanidad y es Madre de la Iglesia. Exactamente. A ver, Alex, ¿tú has oído alguna vez estas expresiones? Sobre todo si andabas de pronto en estos ambientes cristianos no católicos. ¿Yo para qué he de hablar con la Virgen o para qué he de hablar con los santos? Se puede platicar con Él y tengo línea directa. Tú que la conoces ahora, ¿tú qué puedes responder a eso?
Yo siento, fíjate, yo, híjole, no sabes esto que me estás preguntando, verdaderamente fue una cosa en mi vida, ¿eh? No fue fácil. Esto no es una fue nada vivencia fácil. en ti. Sí, totalmente. Yo viví esas confusiones, pero a fondo, porque aparte yo soy intenso y me gusta, a mí no me gusta, ¿cómo se dice esto? Como autoengañarme, como ser hipócrita conmigo mismo, ¿no? O sea, me gusta verdaderamente estar convencido de las cosas. Por eso muchas verdades de la fe fueron para mí un verdadero taladro mental. O sea, la Trinidad, yo decía, bueno, ¿a cuál de los tres le pido? Dice Jesús que le pida a él, pero en el nombre, pero al Padre en su nombre, pero entonces a Jesús, y entonces el Espíritu Santo, ¿qué pinta? O sea, no entendía nada, ¿no? Luego el misterio del mal, otro. El Espíritu Santo, ¿qué pinta? Sí, ¿no? O sea, pues sí, nada más dicen que hablan al Padre en nombre, pero luego empiezas a leer las Escrituras. Y siempre hay. Las Escrituras, a mí me dijo una vez un sacerdote muy sabio, me dijo, las Escrituras no siempre y más bien casi nunca se pueden leer fuera de contexto. Ajá. O sea, como que muchas veces el mensaje te lo dicen 3 hojas, ¿no? No una línea. Y hay veces que una línea, ¿no? O sea, muchas veces es, como decía el padre, decía un sacerdote en una plática, decía, no escuchen lo que yo digo, sino lo que Dios les quiere decir. Wow, ¿no? O sea, yo te puedo decir unas palabras, yo te puedo decir algo, pero hay algo que no te puedo, que ya no es literal, que algo Dios te está diciendo cuando tú escuchas, ¿no? Sí, porque si no, el predicador habla por sí mismo, ¿no? Exactamente. No, Dios está hablando. Ahí está el Espíritu Santo, que es el que va a hablarte a ti y se va a servir de ciertas cosas, pero finalmente hay un mensaje que es para ti, y entonces es el mensaje. Pero bueno, esto de por qué le pedí a la Virgen así, yo como que empecé a vivir mi vida empecé a dividir de una forma sana, como que hay momentos para todo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando voy al Santísimo y estoy en una adoración o estoy orando después de misa, estoy hablando con Jesús. Porque es su momento, siento yo, como que ahí estás con Él, ¿no? Después de la celebración eucarística. Esa es la celebración eucarística, o sea, no es una celebración mariana, es una celebración eucarística, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando rezo el rosario, estoy con María. O sea, yo hablo con ella y le pido a ella y estoy con ella. Si estoy hablando o viendo una película de la Virgen o en una peregrinación de la Virgen, estoy con ella. Y siempre estás con Dios, pero no siempre le estoy hablando directamente a Dios, ¿no? Entonces, respóndeme eso. Como si estuviera viva. ¿Qué opinas o qué le dices a quien dice, yo no trato con ella ni con los santos porque hablo directo con él y no necesito antes pasar por intermediarios? Hoy en día, lo primero que le diría es, ok, ¿estás seguro que eso es lo que le agrada a Dios? ¿O eso es lo que tú crees y lo que tú quieres? Es lo primero que le diría. Porque si vemos lo que le agradó a Dios muchas veces, en la Biblia misma, fue que llegara la gente a hablar con Dios por medio de un intermediario. Desde Moisés te estoy hablando. Claro. O sea, el pueblo no hablaba con Dios. Sí. Iban con Moisés. Le decían, Moisés, dile al Señor que no sé qué, no sé cuánto, Aarón, por favor, dile al Señor que no me castigue. Y ahí va Moisés y hablaba. Y regresaba. La intercesión siempre ha existido. ¿Y qué tal los ángeles? ¿Cómo a través de ángeles? Claro. Lo mejor es, a ver, si Cristo nos puede haber salvado a todos, ¿por qué dejó a los apóstoles? ¿Por qué no hace todo Él? ¿Y por qué desde la cruz dice, ahí está tu madre? Exactamente. Mira, yo esto sí lo puedo decir con absoluta convicción, se lo digo al público. Siempre antes de una gran conversión va a haber una gran batalla. Y durante, sobre todo al principio. Ahí es cuando el otro no quiere y entonces empieza la batalla a través de la gente alrededor tuyo, de tus mismos pensamientos, incluso hasta experiencias místicas puedes llegar a tener que tengan que ver con el mal, pero no te la va a hacer fácil, ¿no? Y más si estás de ese lado. O sea, si tu conversión es verdaderamente una conversión de la oscuridad a la luz. O sea, no te va a dejar ir. No. Va a pelear por ti. Va a pelear por tu alma, porque para él tú eres una victoria en su condenación, ¿no? Entonces, hay pelea. Y en mi vida la hubo. Y la hubo muy fuerte. Muy fuerte. Y pues esas son esas sombras. O sea, tú te sentiste acechado, acosado por el mal. Totalmente. O sea, yo, híjole, o sea, la verdad sí. O sea, definitivamente sabía cuáles eran mis debilidades, me tenía perfectamente estudiado y por ahí se metió. Y me torturó hasta que pudo y gracias a Dios aquí estoy, sigo teniendo fe y cerca de Dios.
No soy ningún santo, ni mucho menos, y estoy muy consciente de eso, para nada. Pero, ¿Y ella? ¿Y en ella? esta batalla, ella. Bueno, porque ya, lo dices. ya después me doy cuenta, por muchas cosas que pasaron en mi vida, o sea, cuando volteó para atrás, me doy cuenta que ella siempre estuvo y que ella siempre me estuvo llevando, pero yo no lo veía, yo no lo entendía, pero siempre estuvo ella. Y si no era por una plática, era por un rosario que me regalaban, o sea, siempre estuvo ella ahí, ¿no? Y me fue llevando a su hijo, aunque te voy a decir la verdad, mi verdadera, o sea, mi parteaguas, el punto de inicio de mi conversión, o sea, mi primer paso, según yo, en la conversión fue lo que yo llamo la verdadera conversión de corazón, que no es leerte el catecismo y conocer a la Virgen María, no. Es cuando una persona en su corazón dice, quiero hacer lo correcto ya en mi vida. Sabía que la mentira no podía ser el camino. O sea, como que eso sí sabía. Decía, no, la mentira no está bien. Ya nada más por lógica, no está bien, ¿no? Me estás recordando eso que dice San Pablo. ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Y por qué hago el mal que no quiero? Es ese proceso de conversión en San Pablo. Exactamente. Porque tú lo dijiste hace rato. No dejas el mal de todo, de un momento. No. Es un proceso. Es un proceso. Y en algunos es más lento, en algunos es más rápido. Y en algunos el encuentro con Cristo es gradual y en algunos el encuentro con Cristo es... No, pero bueno, como San Pablo, que lo tiró el caballo. Y en ese momento me ve el Padre, así de lejos, y me hace así. Yo estaba fuera ahí, salió el Padre, estaba despidiendo a la gente, ya murió el Padre Antonio, que lo quiero mucho y le debo a él muchísimo. Misionero del Espíritu Santo. Sí. El Padre Antonio... Padre Antonio Gutiérrez. Una elocuencia. Sí, no, cómo hablaba, fue lleno del Espíritu Santo. Se encendía de pasión. Y el Señor le permitió tener un purgatorio chiquito aquí en la tierra. Sí, ¿verdad? Sí. Tú sabes esa anécdota, creo que le pasó a Eduardo Verástegui, que llegó a Medjugorje, platicó con los videntes. Ajá. Y dije, ¿de México? ¿Tú vienes de México? Ah, sí. Ah, mi hermana. ¿Aquí? ¿Ella vive allá? Sí. ¿Para qué vienes aquí? Ella vive en México, ¿no? Sí. Oye, Alex, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ti, Robert. Testimonio de fe fuerte, vivo, auténtico. Usted lo vio. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, Robert. Gracias a Dios por este momento y gracias a todos. Ah, qué bonito es lo bonito. Qué bonito platica Alexander Hacha en torno a la Virgen María. Y es que mira, la Virgen María te toca y te transforma. Qué bueno. Sí. Vamos a conocer otro dogma mariano. Conozcamos a continuación el tercer dogma. ¿Qué es la Virgen María? Virgen. Siempre virgen. Antes del parto, en el parto y después del parto. Así como la luz que atraviesa un cristal y no lo rompe. Así el nacimiento de nuestro Señor. Claro que sí. El dogma de la perpetua virginidad determina que María fue virgen antes, en y después del parto, es decir, que su virginidad es perpetua. Esta es una verdad de fe que surge del testimonio de las Sagradas Escrituras, que contienen la afirmación explícita de una concepción virginal en el orden biológico por obra del Espíritu Santo, en profundas referencias a que ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Una verdad que la Iglesia ha hecho suya desde las primeras formulaciones de la fe. La virginidad perpetua de María se proclamó formalmente en el Concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martín I, con el texto: si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. Las varias definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos han sostenido la virginidad perpetua de María.
como el Concilio de Calcedonia, el primer Concilio de Constantinopla del año 681, los concilios ecuménicos constantinopolitanos II, lateranense IV y lugdunense II. Mediante una sencilla fórmula que sintetiza la virginidad perpetua de María, la tradición de la Iglesia ha establecido, en síntesis, que ella es virgen antes, durante y después del parto, afirmando con la mención de estos 3 momentos que no dejó nunca de ser virgen. Antes del parto, porque la concepción de Jesús se relaciona íntimamente con el misterio de su anunciación. Durante el parto, porque aunque esta afirmación se haya contenida implícitamente en el título de Virgen atribuido a María ya en los orígenes de la Iglesia, como en los tiempos actuales lo confirmó el Concilio Vaticano II, al afirmar que el Hijo de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Y después del parto, porque no existen motivos para pensar que la voluntad de permanecer virgen, manifestada por María en el momento de la Anunciación, haya cambiado posteriormente. Y así el tercer dogma de fe. Ahora vayamos a una breve pausa comercial, pero regresamos con más. No se vaya. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano, con este tema en especial de los dogmas de fe. Ahora escuchemos el último dogma de fe, que se trata de Asunción a los cielos. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, como sostiene la Constitución dogmática Lumen Gentium. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 mediante la Constitución Munificentissimus Deus, que establece: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Al definir el dogma, Pío XII quiso reafirmar que María, a diferencia de los demás cristianos que mueren en gracia de Dios, fue elevada a la gloria del paraíso también con su cuerpo. Se trata de una afirmación de fe milenaria, expresada también en una larga tradición iconográfica que representa a María cuando entra con su cuerpo en el cielo. La definición del dogma excluye definitivamente toda duda y exige la adhesión expresa de todos los cristianos, y por lo tanto, la bula Munificentissimus Deus afirma: el consentimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia,
proporciona un argumento cierto y sólido para probar que la asunción corporal de la Santísima Virgen María al cielo es una verdad revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y fielmente por todos los hijos de la Iglesia. La tradición de la Iglesia también ha visto en la maternidad divina la razón fundamental de la asunción de María, que forma parte del designio divino y se fundamenta en la singular participación de María en la misión de su Hijo, como San Germán de Constantinopla afirma: era necesario que la Madre de la Vida compartiera la morada de la vida. Y hasta aquí el último dogma de fe. Yo recuerdo una de las catequesis, Marisa, del Papa Santo, Juan Pablo II, en las catequesis de los miércoles de audiencia, estuvo varias semanas presentándonos catequesis sobre la Virgen María, y en una de ellas habló de su muerte, y dijo: la Virgen María verdaderamente murió. Los términos explicó: dormición de la Virgen, no se refiere a una inmortalidad. O el tránsito de la Virgen tampoco significa que no haya muerto. Si Cristo murió, la Virgen María también murió. Y explicaba: una de las cosas que nos deja saber esto es que pues no hemos de tenerle miedo a la muerte, ¿no? Y para resucitar hay que morir. Entonces, Cristo murió, la Virgen María murió. Cristo resucitó, la Virgen María resucitó. Y aquí la gran diferencia con nosotros, explicaba el Papa Juan Pablo II, es que nosotros resucitaremos nuestro espíritu, pero ella resucitó en su cuerpo también. Y decía: nosotros iremos al cielo si hemos sido buenos, pero va nuestro espíritu o nuestra alma espiritual. Ella fue llevada en cuerpo y en alma. Entonces ella está en el cielo con su cuerpo, porque nuestro Señor quiso que ese cuerpo que a Él le dio su cuerpo no se deteriorase, que no se corrompiera, que no se echara a perder en un sepulcro. Y por eso la resucitó y la llevó al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué tal, qué interesante. Es maravilloso, y es Buenísimo. la asunción a los cielos. Bueno, ahí están los 4 dogmas de fe marianos, los 4 dogmas de fe concernientes a la Virgen María: Inmaculada Concepción, Maternidad Divina, Virginidad Perpetua y Asunción a los cielos en cuerpo y alma. Ahí están los 4. No se puede ser católico, apostólico y romano si se niega cualquiera de ellos. No se puede ser católico si se pone en duda estos dogmas y si uno permanece dudando, ¿no? Claro, se puede pensar, se puede dudar, se puede decir: a mí se me hace que, pero hay que adherirse a estos 4 dogmas de fe concernientes a la Virgen María. Hemos estado presentándole los 4 dogmas de fe marianos, y usted se ha de preguntar: ¿y el de corredentora? Bueno, esa es una idea, pero no es todavía un dogma. Hay la idea en muchos de que María debe ser proclamada como mediadora ante Dios del género humano, y también corredentora, porque ella sufrió también en la muerte de Cristo. Entonces participó de la redención, y por lo tanto está la idea de que se proclame corredentora, y este sería el 5º dogma de fe mariano. Sería, si así fuese, pues solamente corresponde al Papa proclamar un dogma de fe. Si lo hará o si no lo hará, no lo sabemos. Si no este Papa, tal vez otro. Ya lo veremos, o ya lo verán las generaciones por venir. Por ahora, 4 dogmas de fe marianos: Inmaculada Concepción, Maternidad Divina, Virginidad Perpetua, Asunción a los cielos en cuerpo y alma. Pero yo quiero saber más de la Virgen. ¿Dónde nació? ¿De qué edad murió? ¿Tú te sabes esos datos? Sí, claro que sí. A ver, platícanos, ¿no? Platícanos. Así como si pudieras presentarnos una hagiografía de la Virgen María. Sí, claro que sí. Venga.
La Virgen María fue elegida por Dios para ser la madre del Salvador y madre nuestra. Sus padres, Ana y Joaquín, descendientes de la estirpe de David, la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios. Es probable que haya nacido en Belén, en Séforis o en Jerusalén. En lo poco que se sabe de su infancia, una tradición indica que fue consagrada al templo y otra supone que vivió en casa de sus padres. De cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad, fue prometida en matrimonio a José, con quien se casaría después de un año. Mientras tanto, recibió del arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz un hijo a quien debería llamar Jesús. Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el Hijo de María es obra del Espíritu Santo. Él, obediente a la voluntad divina, se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret. Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret, mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia. Durante su vida apostólica, su madre logró pasar casi inadvertida. Muerto Jesús en la cruz y resucitado, María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés. Luego de este acontecimiento no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió, aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso. Su muerte, considerada como un sacrificio de amor, pudo haber ocurrido hacia el año 48. Luego de morir resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma. Es dogma de fe creer en su concepción inmaculada, su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción a los cielos. Ándale, ¿cómo sabes, oye? Así que nació probablemente en Séforis, la Virgen María. Ah, qué bien nos la presentaste. Gracias. Y ahí están sus sepulcros, uno en Jerusalén y otro en Éfeso, donde vivió con el apóstol San Juan en Éfeso, hoy Turquía, antes Constantinopla. Hay varias devociones, hay varios rezos a la Virgen María, pero me parece, Marisa, que la oración por excelencia a ella es el Ave María, ¿verdad? Sí. Preséntanosla, Robert. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿De qué se trata? Sí, por favor. ¿Qué decimos cuando decimos Ándale. todos los elementos? Sí, claro que sí. La devoción y el culto a María están indisolublemente vinculados a la fe en Cristo, pues encuentran su fundamento en el designio del Padre, en la voluntad del Salvador y en la acción inspiradora del Espíritu Santo. Pues la Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, de un modo anticipado en el momento de su concepción, por ser elegida para ser la madre del Salvador, está llamada a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Así, con nuestra devoción a María reconocemos el valor de su presencia en nuestra vida y acudimos a su mediación para obtener todo tipo de gracias, sabiendo que contamos con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto necesitamos para alcanzar la salvación eterna. La devoción mariana ha encontrado una expresión privilegiada en la oración del Ave María, que en cada uno de sus elementos expresa la correcta devoción. Al decir Dios te salve, María, repetimos el saludo del arcángel San Gabriel, pues es Dios mismo quien por mediación de su ángel saluda a quien será la madre de su divino Hijo. Y por nuestra parte, recogemos el mismo saludo a María y se lo dirigimos con tanto amor como el que Dios le dirigió a través del arcángel, con el amor que Dios encuentra en ella. Al mencionar llena eres de gracia, el Señor es contigo, las palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente, ya que María es llena de gracia porque Dios está con ella,
la inhabita, y la gracia que la inunda es la misma vida de Dios. Al proclamar bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, hacemos nuestro el saludo de Isabel, quien movida por el Espíritu Santo es la primera de todas las generaciones que la llaman bendita por haber creído en el cumplimiento de la palabra de Dios y porque así vino a ser madre de los creyentes, para que todos recibamos a Jesús, fruto de su vientre. Al pedir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, le confiamos nuestras vicisitudes y peticiones, pues como Madre de Dios y Madre nuestra, ora para nosotros como oró para sí misma, hágase en mí según tu palabra, y así nos confiamos con ella a la voluntad de Dios. Al invocar, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, le pedimos que interceda por nosotros ante el Señor. Nos reconocemos pecadores, nos ponemos en sus manos en el hoy de nuestras vidas y le confiamos desde ahora el momento de nuestra muerte para que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en cruz de su Hijo, y para que nos acoja como Madre nuestra para conducirnos a Jesús al cielo. Y hasta aquí el Ave María. Ahí está algo de su significado. Y sabes, Marisa, pienso mucho en esa parte final. Sí. Cuando nosotros le pedimos a ella que ruegue por nosotros, ahora y en la hora de nuestra y en la muerte. hora de nuestra muerte. O sea, pídele al Señor por mí hoy, pero también pídele en la hora de mi muerte. Y estarle diciendo eso diario debe tener sus consecuencias, claro. debe repercutir. Sí. Mientras cada uno de nosotros esté muriendo, que por cierto será lo último que hagamos vivos, Sí, pues. el último acto de cada persona en este mundo será morir. Mientras estemos muriendo, que ella le esté pidiendo a nuestro Señor Jesucristo, tráetelo para acá. Oye, eso porque es ahí se valiosísimo. decide para dónde vas, ¿no? Pues sí, es el juicio personal. Por nosotros mismos, pues no podemos salvarnos, pero que la Virgen Madre de Dios le esté pidiendo a su Hijo, que se venga para acá, a yo lo quiero aquí conmigo. Pero si se portó muy mal, mamá, sí, pero todos los días me decía que te pidiera claro. por él en la hora de su muerte. Claro. Ándale. Y ahora escuchemos la devoción según los ¿Sabes dogmas qué, marianos. Marisa? Es la devoción más nueva, la más reciente devoción a la Virgen María. Ya vi que te traes algo entre manos. Sí, que la Iglesia ha aprobado. Qué bien. Mira, tenemos el Santo Rosario, Ajá. el rezo del Ángelus, el Regina Cheli, tantas devociones a la Virgen María. Pero hay una que es la más nueva, la más reciente, aprobada ya formalmente por la Iglesia. Y es esta... Devoción según los dogmas marianos. Sí. Pues escuchémoslo a continuación. Los dogmas de fe marianos, definidos por la Santa Iglesia Católica desde siglos, son dogmas que ningún cristiano puede negar, ni en conjunto, ni considerado en singular, sin incurrir en herejía. Para expresar nuestro amor a la Virgen María y para presentarle un desagravio por las ofensas de quienes niegan sus dogmas, es recomendable rezar diariamente 5 veces el Ave María. La primera tal como es, y las otras 4 sin modificar en manera alguna ni agregando nada a la oración original, sino pronunciando al término de cada una breve ejaculatoria que menciona cada uno de los dogmas marianos, con estas palabras y de la siguiente manera: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa María Inmaculada, concebida sin pecado original. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, siempre Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa María, asunta al cielo en cuerpo y alma. La Santa Madre de Dios y Madre nuestra estará muy alegre al recibir nuestras palabras en esta devoción tan sencilla, aunque sustentada en los dogmas de fe. Y hasta aquí la devoción según los dogmas marianos. A ver, le repito, es muy fácil, mire. Rece 4 Aves Marías. Sí. Y al final de cada una, mencionar el dogma. O sea, termina el Ave María y dices, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Otro Ave María, dices, ruega por nosotros, Santa María, concebida inmaculada, sin pecado original. Tercera Ave María, ruega por nosotros, Santa María, siempre Virgen. Y el cuarto, ruega por nosotros, Santa María, asunta al cielo en cuerpo y alma. Sea que se la presentemos en desagravio o sea que se la presentemos por amor y devoción. Cuenta ya esta nueva devoción con licencia eclesiástica y con Niki Lobstad. Y si usted quiere tenerla, descárguela gratuitamente del sitio www.verycreer.com. Ahí aparece, descárguelo gratuitamente. Más fácil no se puede, oye. Pues sí. Como dice mi mamá, el remedio, el trapito, el frasquito. Deténgamelo aquí tantito. Vámonos, Marisa, buen fin de semana. Vámonos. Feliz semana, querido público. Le mando un abrazo con cariño. Hasta luego y le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.